Catalina llevaba días sintiendo cómo las paredes de la promesa se cerraban sobre ella. Cada conversación con Alonso era un cruce de reproches disfrazados de formalidad. Cada discusión con Adriano terminaba en un silencio espeso que la perseguía incluso en las noches más largas. Y Martina, con su mirada desafiante, le recordaba constantemente que no todos en la familia respetaban su autoridad. Catalina había soportado todo con la cabeza en alto, como le habían enseñado desde pequeña, pero esa mañana supo que había llegado a su límite. El día comenzó con una de esas discusiones que no admiten tregua. Adriano, con su tono sarcástico y su postura siempre defensiva, la acusó de ser incapaz de mantener la finca a flote. Sus palabras, aunque no nuevas, le calaron de un modo distinto. Ya no eran meras críticas, eran dardos que se clavaban en un corazón agotado. Catalina sintió que no podía más. Necesitaba hablar con alguien, pero no con su padre, que la juzgaría, ni con Adriano, que solo sabría recriminarla. Buscó a Simona. Sabía que la cocinera era la única persona capaz de entender su dolor sin máscaras. La encontró en la cocina, preparando el almuerzo con la dedicación de siempre. Al verla, Simona notó inmediatamente que algo no estaba bien. Catalina se sentó frente a ella, como una niña buscando refugio, y comenzó a hablar. No hubo preámbulos, ni introducciones formales. Las palabras brotaron entrecortadas, cargadas de emoción. Habló de la soledad de ser la cabeza de una familia que no la reconocía, del peso de las decisiones que siempre recaían sobre ella, de un matrimonio que se desmoronaba ante sus ojos sin que pudiera detenerlo. Esperaba que Simona la abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Pero la respuesta de la cocinera fue como un jarro de agua fría. Catalina, no eres de piedra, hija. Y ser fuerte no significa cargar con todo tú sola. Ser fuerte también es saber cuándo pedir ayuda. La frase, dicha con una firmeza maternal, descolocó a Catalina. No era lo que quería oír. Quería consuelo, no verdades crudas. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comprendió que esas palabras eran necesarias. Que tal vez había llegado el momento de dejar de fingir que podía con todo. Mientras tanto, en otro rincón de la promesa, la tensión crecía por un asunto que parecía menor pero que estaba removiendo viejas heridas, el cuadro de cruz. Su destrozo había sido más que un acto vandálico, era una declaración de guerra. Alonso, herido en su orgullo y en su memoria, inició una cruzada personal para descubrir al culpable. Caminaba por los pasillos con un rostro sombrío, interpelando a todos, desde la familia hasta los sirvientes. La desconfianza impregnaba el aire, creando un clima de sospechas que resquebrajaba aún más la frágil paz del palacio. María Fernández, ajena a estas disputas internas, vivía su propio calvario. La desaparición de Samuel la mantenía en un estado de ansiedad permanente. Cada día que pasaba sin noticias era un día más de angustia. Solo Manuel parecía entender la profundidad de su desesperación. Él se convirtió en su confidente, en el hombro sobre el que llorar. Prometió ayudarla a encontrar respuestas, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. María se aferraba a esa promesa como a un salvavidas, sin saber que, al mismo tiempo, Manuel lidiaba con sus propias tormentas internas. Cristóbal, por su parte, seguía adelante con su misión de modernizar la promesa. Sus reformas, lejos de ser bien recibidas, generaban un creciente malestar entre el personal. Su actitud autoritaria, su falta de tacto, y su empeño en imponer su visión sin escuchar a nadie, lo estaban convirtiendo en el enemigo número uno del palacio. Rómulo, que siempre había sido el pilar de la disciplina, observaba con preocupación cómo el ambiente se enrarecía. Sabía que un líder que no sabe escuchar está condenado a fracasar, y Cristóbal parecía empeñado en tropezar con cada piedra del camino. Mientras la tensión crecía en cada esquina, Manuel decidió dar un giro estratégico en su empresa. Había llegado a un acuerdo con inversores que permitiría expandir el taller y contratar más personal. La noticia fue recibida con euforia por Toño y Enora. Para ellos, era más que una oportunidad laboral. Era la confirmación de que su esfuerzo y dedicación no habían pasado desapercibidos. Decidieron celebrarlo a su manera, alejados de la mirada inquisidora de los demás. Enora organizó un pequeño picnic cerca del hangar, donde ambos, entre risas y sueños de futuro, se prometieron que juntos podrían con todo. Pero la calma siempre es efímera en la promesa. La rivalidad entre Curro y Lorenzo, que venía gestándose desde hacía semanas, estalló en un enfrentamiento violento.
La discusión comenzó por un comentario sarcástico de Lorenzo sobre la lealtad de Curro hacia los Luján, pero rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea física. Los gritos resonaron en el patio, atrayendo a varios testigos. Nadie intervino. Era un duelo inevitable, una colisión de orgullos que tarde o temprano tenía que explotar. La pelea no fue solo de puños, fue un ajuste de cuentas, un grito desesperado por ser escuchado. Catalina, al enterarse del altercado, sintió como la última gota colmaba el vaso. Había intentado mantener el equilibrio en la promesa, pero todo parecía desmoronarse a su alrededor. Esa noche, mientras la casa se sumía en un tenso silencio, Catalina regresó a la cocina. Simona la esperaba, como si supiera que volvería. «No puedo más», dijo Catalina, con la voz quebrada. Simona no respondió, solo le sirvió una taza de té y se sentó a su lado. A veces, las respuestas no están en las palabras, sino en la presencia. Catalina comprendió que aquel paso, el de buscar consejo y permitirse ser vulnerable, era el primer movimiento hacia un cambio profundo. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que algo dentro de ella había comenzado a transformarse. Y quizás, solo quizás, esa transformación era lo único que podía salvarla de sí misma. Mientras Catalina comenzaba a asimilar el impacto de sus propias emociones, el eco de la pelea entre Curro y Lorenzo seguía retumbando en los pasillos de la promesa. No fue solo un enfrentamiento físico. Fue una batalla simbólica, un reflejo del choque entre dos mundos que nunca pudieron convivir. Curro, con la sangre de los Luján pero el corazón de los Esquerdo, no iba a seguir tolerando las provocaciones de Lorenzo. Y Lorenzo, acostumbrado a manipular desde las sombras, descubrió que no siempre la arrogancia es suficiente para doblegar a quien está dispuesto a jugarse todo. Esa noche, el palacio respiraba una calma tensa, como la superficie de un lago que oculta remolinos traicioneros. Alonso, en su despacho, repasaba mentalmente cada gesto, cada palabra que había lanzado contra sus propios hijos en los últimos días. Su orgullo de marqués no le permitía aceptar que, poco a poco, estaba perdiendo el control sobre su familia. La desaparición del cuadro de cruz no era solo un acto vandálico, era un símbolo de la decadencia de su autoridad. Y eso, más que el daño material, era lo que lo desquiciaba. La búsqueda del culpable se convirtió en una obsesión. Interrogó a cada miembro del servicio, sin importarle el cansancio o la humillación. Petra, fiel a su naturaleza venenosa, intentó desviar las sospechas hacia Yana, insinuando que la joven había mostrado resentimiento hacia la figura de Cruz en más de una ocasión. Pero Alonso, aunque cegado por su furia, sabía que Yana era incapaz de un acto tan bajo. La insistencia de Petra solo sirvió para que él comenzara a sospechar que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. María Fernández, ajena a esas intrigas, seguía sumida en la incertidumbre sobre el paradero de Samuel. Cada día era una tortura, un ir y venir de esperanzas y desilusiones. Manuel, sintiendo la impotencia de no poder ofrecerle respuestas, decidió dar un paso más. Utilizó sus contactos en la capital para movilizar una búsqueda extraoficial. Sabía que los canales oficiales no se moverían por un simple sacerdote desaparecido, pero Manuel no estaba dispuesto a dejar que el silencio sepultara la verdad. Su determinación era férrea, alimentada por la mirada perdida de María. Cristóbal, en cambio, seguía firme en su cruzada por reconfigurar la promesa a su imagen y semejanza. Cada nueva norma, cada cambio en la estructura de trabajo, era recibido con resistencia por parte del personal. Pero él no cedía. Para Cristóbal, la disciplina era la única vía hacia la excelencia, y si eso significaba caer en la impopularidad, lo asumiría sin titubear. Lo que no comprendía era que, en una casa como La Promesa, la tradición y el respeto mutuo eran pilares inamovibles. Y su falta de empatía estaba minando esos cimientos. Mientras la tensión se acumulaba, Toño y Enora encontraron en la noticia de la expansión del taller una bocanada de aire fresco. Su celebración, aunque modesta, fue un oasis de felicidad en medio del caos. Toño, siempre soñador, comenzó a hablar de nuevos proyectos, de cómo podrían modernizar los hangares, de cómo Enora, con su talento, podría liderar un equipo propio. Enora, aunque más cauta, se dejó contagiar por su entusiasmo. En esos momentos, ambos olvidaban el peso de las intrigas palaciegas, concentrándose en construir un futuro que les perteneciera solo a ellos. Catalina, tras su conversación con Simona, sintió que algo dentro de ella se había resquebrajado, pero no en el sentido negativo. Era como si por fin permitiera que la luz entrara por las grietas.
se dio cuenta de que la fortaleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Decidió, entonces, dar otro paso inesperado: convocar a una reunión con Manuel y Curro. Sabía que la familia estaba fracturada, pero también entendía que no podía seguir luchando sola. Esa noche, en la biblioteca, Catalina se sentó frente a sus hermanos. Manuel, con su mirada serena, fue el primero en romper el hielo. Catalina, estamos contigo, siempre lo hemos estado. Curro, más directo, añadió, pero necesitas dejarnos ayudarte. La conversación que siguió fue una de las más sinceras que los hermanos Luján habían tenido en años. Hablaron de las heridas, de las traiciones, de las expectativas imposibles que siempre los habían rodeado. Y, por primera vez, Catalina se permitió llorar frente a ellos. No como un signo de debilidad, sino como un acto de liberación. Mientras tanto, en los pasillos, Lorenzo rumiaba su humillación tras el enfrentamiento con Curro. No estaba dispuesto a dejar las cosas así. Sabía que el prestigio en la promesa no se mantenía con silencio, sino con acciones contundentes. Planeaba su siguiente movimiento, sin darse cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más a su propia caída. Simona, desde la cocina, observaba el movimiento en la casa con la sabiduría de quien ha visto pasar generaciones. Sabía que Catalina había iniciado un camino de transformación, pero también sabía que sería un recorrido lleno de obstáculos. Sin embargo, en su corazón, sentía que esta vez la joven Luján no estaba sola. Poco después, un nuevo giro sacudió los cimientos de la promesa. Alonso recibió una carta anónima que afirmaba conocer la identidad del responsable del destrozo del cuadro de cruz. La carta, escrita con una caligrafía cuidadosamente disfrazada, no daba nombres, pero insinuaba que la venganza era el móvil. Alonso, temiendo que la casa se convirtiera en un campo de batalla, decidió actuar con cautela. Pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Mientras los días pasaban, María Fernández recibió una pista sobre Samuel. Alguien había visto a un sacerdote con su descripción en un pequeño pueblo cercano. Sin perder tiempo, María, acompañada por Manuel, emprendió el viaje. La esperanza resurgía en sus ojos, y Manuel, viéndola así, comprendió que a veces la fe era el motor más poderoso de todos. De regreso en la promesa, Curro y Lorenzo tuvieron un encuentro inevitable en el patio. Esta vez, no hubo golpes, pero las palabras fueron más afiladas que cualquier puñetazo. Lorenzo, con su tono sarcástico, le advirtió que no todos los secretos de su familia estaban a salvo. Curro, sin amedrentarse, le respondió que estaba preparado para enfrentarse a cualquier verdad, por dolorosa que fuera. La tensión entre ambos era palpable, y todos sabían que aquella guerra estaba lejos de terminar. Catalina, desde la ventana de su habitación, observaba la escena con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que las próximas semanas serían decisivas, que cada decisión, cada gesto, marcaría el destino de la promesa. Y aunque el peso seguía siendo enorme, ya no se sentía sola. Tenía a sus hermanos, a Simona, y, sobre todo, comenzaba a tenerse a sí misma. La noche cayó sobre la promesa con una calma engañosa. Los pasillos, bañados en penumbra, guardaban los secretos y las promesas de un linaje que se debatía entre la tradición y el cambio. Catalina, antes de dormir, escribió en su diario una frase que resonaba en su mente. No es la casa la que da nombre a la familia. Es la familia la que da sentido a la casa. Y con ese pensamiento, se durmió, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al amanecer, Catalina se despertó con una sensación extraña. No era la pesadez habitual de las preocupaciones diarias, sino algo más liviano, como si la conversación con sus hermanos hubiera aligerado parte del peso que cargaba. Sin embargo, la calma era solo aparente. La promesa seguía siendo un campo minado de emociones contenidas y conflictos latentes. Y el día que comenzaba prometía ser uno de los más intensos. Alonso, después de leer y releer la carta anónima durante toda la noche, decidió tomar una decisión drástica. Reuniría a todos los habitantes del palacio en el salón principal. Su objetivo no era solo encontrar al culpable del destrozo del cuadro, sino también restablecer el orden y la autoridad que sentía que se le escapaban de las manos. La noticia de la reunión se extendió rápidamente, generando un murmullo de incertidumbre entre el personal. En la cocina, Simona percibió el nerviosismo de sus compañeros. Petra, con su habitual lengua viperina, insinuaba que esta reunión era una excusa de Alonso para humillar públicamente a alguien, y que muy probablemente ella sería la víctima.
Pía, siempre más prudente, trataba de mantener la calma, pero su mirada delataba la preocupación. Simona, en cambio, guardaba silencio. Sabía que aquellos momentos de tensión eran los que definían el verdadero carácter de las personas. Catalina, al enterarse de la reunión, comprendió que era el momento de actuar con inteligencia. No podía permitir que su padre siguiera tomando decisiones impulsivas que solo alimentaban la desconfianza. Decidió, entonces, adelantarse a los acontecimientos. Buscó a Alonso en su despacho y, por primera vez en mucho tiempo, le habló sin filtros. «Padre, si convertimos esta reunión en una caza de brujas, solo conseguiremos que la casa se hunda más rápido. Necesitamos unir, no dividir». Alonso, sorprendido por la firmeza de su hija, tardó unos segundos en responder. Pero, finalmente, asintió. «Entonces, Catalina, será tuya la palabra en la reunión». La escena en el salón principal fue tensa desde el primer instante. Todos los rostros, desde los más humildes sirvientes hasta los miembros de la familia, reflejaban la incertidumbre de lo que estaba por venir. Catalina tomó la palabra con una serenidad que desarmó a más de uno. Habló de la importancia de la promesa como hogar, como legado, y como responsabilidad compartida. No buscaba culpables, sino soluciones. Pidió colaboración, comprensión y, sobre todo, unidad. Su discurso, lejos de ser un sermón, fue un llamado sincero al compromiso. Lorenzo, visiblemente molesto por no ser el centro de atención, intentó interrumpir, pero fue silenciado por la mirada de Alonso. Manuel, desde un rincón, observaba a su hermana con orgullo. Sabía que Catalina estaba dando un paso crucial, uno que podría cambiar la dinámica de poder dentro del palacio. Y Curro, con su carácter siempre impulsivo, se contuvo, entendiendo que aquella batalla se ganaba con inteligencia, no con fuerza. Tras la reunión, los ánimos parecieron calmarse, al menos en la superficie. Pero las corrientes subterráneas seguían fluyendo con fuerza. María Fernández, al regresar de su infructuosa búsqueda de Samuel, encontró consuelo en las palabras de Manuel. Aunque no habían encontrado al sacerdote, la determinación de seguir buscando seguía intacta. Para ella, Manuel se había convertido en un pilar, en un aliado que no conocía de límites cuando se trataba de ayudar a los suyos. Cristóbal, por su parte, no estaba dispuesto a ceder terreno. La reunión había sido, a sus ojos, una maniobra de Catalina para socavar su autoridad. Decidió entonces redoblar sus esfuerzos, imponiendo nuevas normas de conducta y reorganizando los turnos de trabajo sin consultar a nadie. Su actitud comenzó a generar un clima de descontento que, aunque silencioso, era cada vez más palpable. Mientras tanto, Toño y Enora continuaban construyendo su propio espacio de felicidad. La noticia de la expansión del taller les había dado alas, y cada día se esforzaban más por demostrar que eran capaces de liderar el proyecto. Enora, con su meticulosidad, comenzó a diseñar mejoras en los motores, mientras Toño se encargaba de gestionar el equipo. Juntos, formaban un tándem imparable, ajeno a las disputas palaciegas que amenazaban con arrastrarlo todo. Pero la verdadera tormenta estaba por llegar. Lorenzo, herido en su orgullo y en su posición, comenzó a tramar un plan para desestabilizar a Catalina. Sabía que atacarla directamente sería un error, pero también conocía sus puntos débiles. Decidió entonces sembrar la discordia desde las sombras, utilizando a Adriano como peón. Aprovechó las inseguridades del joven, alimentando sus dudas sobre la lealtad de Catalina, insinuando que ella solo lo había utilizado para mantener las apariencias. Adriano, atrapado en sus propias frustraciones, comenzó a alejarse de Catalina. Sus conversaciones se volvieron cortantes, sus gestos distantes. Catalina, que ya cargaba con suficiente peso, sintió cómo su matrimonio se desmoronaba sin entender del todo las razones. Buscó el consejo de Simona una vez más, pero esta vez no como una hija en busca de consuelo, sino como una mujer que necesitaba entender qué estaba haciendo mal. Simona, fiel a su estilo, no dulcificó la verdad. Catalina, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Adriano necesita encontrar su lugar, pero no puedes perderte tú en el proceso. Esas palabras, duras pero necesarias, resonaron en la mente de Catalina durante días. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Lorenzo, en un acto calculado, insinuó frente a varios sirvientes que Adriano estaba considerando abandonar la promesa. La noticia, como era de esperarse, llegó a oídos de Catalina. La confrontación entre ambos fue inevitable. Catalina, cansada de medias tintas,
encaró a Lorenzo en los establos. La discusión fue intensa, cargada de reproches y verdades no dichas. Pero, en el fondo, Catalina sabía que aquel enfrentamiento era solo el principio de una guerra que no se ganaba con palabras. Esa noche, Catalina tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Convocó a una reunión con Manuel, Curro y, contra todo pronóstico, también incluyó a Toño y Enora. Sabía que la batalla por la promesa no se ganaba solo desde los salones nobles, sino también desde el trabajo en los hangares, desde la lealtad de quienes realmente construían el día a día de la finca. En la reunión, Catalina expuso su visión de futuro. Habló de modernizar la promesa, de abrir nuevas vías de negocio, de dar voz a todos los que realmente mantenían en pie la finca. Su propuesta fue recibida con entusiasmo, especialmente por Toño y Enora, que veían en ella la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Manuel, siempre pragmático, aportó ideas concretas para la reorganización, mientras Curro, aunque más escéptico, comprendió que era el momento de actuar con estrategia. Mientras Catalina tejía su plan, Lorenzo, en su despacho, recibía la visita de un aliado inesperado, Petra. La doncella, siempre dispuesta a cambiar de bando si eso le reportaba beneficios, ofreció su ayuda a Lorenzo a cambio de un lugar privilegiado en la nueva estructura de poder que él imaginaba. Lorenzo aceptó, consciente de que Petra, con su capacidad para moverse entre las sombras, podía ser una pieza valiosa. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que sus planes estaban a punto de derrumbarse. La semilla del cambio que Catalina había plantado comenzaba a germinar, y esta vez no sería fácil detenerla. El amanecer del día siguiente en la promesa no trajo consigo la habitual rutina plácida de la finca. Esta vez, el aire estaba impregnado de una electricidad sutil, de esas tensiones invisibles que presagian cambios. Catalina, tras la reunión estratégica de la noche anterior, se había levantado con una determinación renovada. Sabía que enfrentarse a Lorenzo sería como luchar contra una sombra, pero ya no estaba sola. Había encendido una chispa en sus aliados más inesperados, Toño y Enora. Mientras el palacio comenzaba a despertar, Lorenzo y Petra mantenían una conversación clandestina en los rincones más apartados. Petra, con su sonrisa calculadora, ofrecía detalles sobre las rutinas del personal, las debilidades de los Luján, y cualquier información que pudiera resultar útil para desestabilizar la frágil armonía de la casa. Lorenzo escuchaba con atención, alimentando su sed de revancha. Pero lo que ignoraba era que, al mismo tiempo, Catalina tejía su propia red de alianzas, más sólida y honesta. Catalina decidió comenzar su contraofensiva desde donde Lorenzo menos lo esperaba, la cocina. Sabía que Simona era el corazón invisible de la promesa, el puente entre las jerarquías que dividían la casa. Junto a Pía y Gregorio, comenzaron a diseñar un plan para devolver al personal la voz que había sido acallada durante demasiado tiempo. No era solo cuestión de mejorar las condiciones laborales, sino de recuperar el respeto y la dignidad que Cristóbal y Lorenzo intentaban arrebatarles con su autoritarismo. A mediodía, mientras Alonso se encerraba en su despacho para revisar los registros de la finca, Catalina reunió al personal en los jardines. Su discurso, sencillo pero cargado de convicción, no era una arenga de guerra, sino una invitación a construir juntos. La promesa no es solo esta casa, ni este título, dijo con voz firme, la promesa sois vosotros, los que trabajáis cada día, los que mantenéis viva esta tierra. Las miradas de los criados, primero escépticas, se transformaron en un brillo de esperanza. Enora y Toño, encargados de liderar las mejoras técnicas en el taller, se ofrecieron a formar a los jóvenes sirvientes en nuevos oficios, rompiendo así con la rigidez de los roles tradicionales. Manuel, con su pragmatismo habitual, comenzó a gestionar los recursos necesarios para iniciar esos cambios. Curro, aunque más reservado, aceptó coordinar la seguridad, asegurándose de que cualquier movimiento de Lorenzo o Cristóbal fuera detectado a tiempo. La noticia de esta revolución silenciosa no tardó en llegar a los oídos de Lorenzo. Su reacción fue predecible: ira contenida, estrategias de sabotaje. Pero lo que más le perturbaba era que, por primera vez, sus maniobras no estaban teniendo el efecto deseado. Catalina había logrado algo que él siempre había subestimado: unir a personas que, hasta entonces, habían vivido separadas por muros invisibles. Mientras todo esto sucedía, María Fernández recibió una noticia que removió sus entrañas. Un joven forastero había llegado al pueblo vecino, diciendo conocer el paradero de Samuel. La esperanza,
casi extinta, renació con fuerza. Manuel, al enterarse, no dudó en ofrecerse para acompañarla. Sabían que podía ser una falsa pista, pero ya no podían permitirse ignorar ninguna oportunidad. Simona, observando la transformación de Catalina, sentía un orgullo silencioso. Había visto a muchas mujeres de la familia Luján caer bajo el peso de sus propias cadenas, pero Catalina estaba rompiendo ese patrón con una valentía que no todos comprendían. La cocinera, sin embargo, sabía que el mayor enemigo no era Lorenzo ni Cristóbal, sino la propia estructura de poder que había gobernado la promesa durante generaciones. La siguiente jugada de Lorenzo fue más peligrosa. A través de Petra, comenzó a propagar rumores sobre un supuesto desfalco en las cuentas de la finca, insinuando que Catalina estaba desviando fondos para sus propios intereses. La estrategia era clara: minar su credibilidad ante Alonso. Pero esta vez, Lorenzo había subestimado la astucia de su oponente. Catalina, previendo esa jugada, había preparado un informe detallado de las finanzas, transparente e irrefutable, que presentó a su padre antes de que las habladurías tomaran fuerza. La reacción de Alonso fue de asombro y orgullo. Aunque su carácter lo llevaba a ser parco en palabras, aquel gesto de su hija fue suficiente para abrir una brecha en su rígido esquema de valores. Por primera vez, comenzó a ver en Catalina no solo a su hija, sino a una auténtica líder. Sin embargo, las tensiones llegaron a un punto álgido cuando Adriano, manipulado por Lorenzo, protagonizó un altercado público con Catalina en el comedor principal. Acusaciones veladas, reproches envenenados, y una escena que dejó a todos los presentes en un incómodo silencio. Catalina, herida pero digna, decidió no responder con la misma moneda. Su silencio fue su escudo. Sabía que, en aquel momento, cualquier palabra sería usada en su contra. Esa noche, en la soledad de su habitación, Catalina comprendió que su matrimonio estaba roto. No por falta de amor, sino por la toxicidad de las circunstancias que los rodeaban. La Catalina de días atrás habría visto esto como una derrota, pero ahora entendía que, a veces, la pérdida era el primer paso hacia la libertad. Mientras tanto, en el hangar, Toño y Enora trabajaban incansablemente. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos visibles. Las mejoras en los motores, las nuevas técnicas de ensamblaje, todo estaba encaminado a transformar el taller en un referente de innovación. Aquella pequeña victoria era más que un logro técnico. Era un símbolo de lo que se podía alcanzar cuando la colaboración prevalecía sobre las jerarquías. Curro, por su parte, descubrió que Petra había estado rondando las habitaciones privadas, espiando y recopilando información para Lorenzo. El enfrentamiento fue inevitable. La discusión, que comenzó con advertencias, terminó en amenazas directas. Pero Curro, más maduro y estratégico, supo contener su rabia. Sabía que el verdadero golpe debía ser asestado en el momento justo, y ese momento aún no había llegado. La tensión acumulada estalló en un consejo familiar convocado por Alonso. En la sala principal, rodeados de las miradas inquisitivas de los retratos ancestrales, se sentaron Catalina, Manuel, Curro, Adriano, Lorenzo y Petra, que, aunque sin un asiento oficial, se las arregló para estar presente. La discusión fue intensa, un cruce de acusaciones y justificaciones, donde cada palabra era un filo dispuesto a herir. Pero Catalina, lejos de sucumbir, tomó las riendas de la reunión con una serenidad demoledora. Expuso, con documentos en mano, cada uno de los movimientos sospechosos de Lorenzo, desmontó las mentiras propagadas por Petra, y dejó en evidencia la fragilidad de los argumentos de Adriano. La contundencia de sus palabras fue tal, que incluso Alonso, siempre tan reacio a los cambios, no tuvo más opción que reconocer la legitimidad de su liderazgo. La sala quedó en silencio. Lorenzo, con la mandíbula tensa, entendió que había perdido aquella batalla. Petra, intentando disimular su nerviosismo, se retiró discretamente. Adriano, desarmado, bajó la mirada, consciente de que sus actos habían sido el clavo final en el ataúd de su relación con Catalina. Aquella noche, Catalina no celebró su victoria. Sabía que en la promesa, cada triunfo traía consigo nuevas responsabilidades. Pero también entendía que había marcado un antes y un después. Había logrado lo que parecía imposible: poner en jaque a un sistema de poder que llevaba generaciones inmutable. Simona, al verla regresar al salón después de la reunión, le sirvió una taza de té sin decir palabra. Catalina sonrió levemente y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió suspirar con alivio. La batalla estaba lejos de terminar, pero esa noche, en el corazón de la promesa,
Catalina Luján había comenzado a escribir un nuevo capítulo. El amanecer del día siguiente no trajo consigo descanso alguno. La promesa parecía contener el aliento, como si la casa misma supiera que, tras el consejo familiar, ya nada sería igual. Catalina se había convertido, a ojos de todos, en la líder legítima de la finca. Pero esa victoria no venía sin su precio. Sabía que los enemigos no desaparecerían solo porque habían sido desenmascarados. Lorenzo y Petra, humillados públicamente, eran peligrosos precisamente porque habían quedado acorralados. Sin embargo, Catalina no iba a permitir que las sombras del rencor dictaran el ritmo de su casa. La jornada comenzó con una decisión contundente: reorganizar las responsabilidades de todos en la promesa. Manuel fue designado como su mano derecha en la gestión de las cuentas y las relaciones con los inversores. Curro se encargaría de la supervisión de los cultivos y la seguridad interna, mientras que Toño y Enora recibirían carta blanca para transformar el taller en un centro de innovación agrícola. La reacción del personal fue de entusiasmo contenida. Por primera vez, sentían que su trabajo era reconocido más allá de un simple salario. Simona, desde su cocina, observaba la transformación con una sonrisa orgullosa, sabiendo que Catalina no solo estaba reestructurando la promesa, sino también su propio destino. Pero mientras el ala luminosa de la casa celebraba estos cambios, en los rincones oscuros, Petra y Lorenzo urdían su último intento desesperado. Sabían que habían perdido el favor de Alonso y que cualquier acción directa contra Catalina sería contraproducente. Así que optaron por una táctica más sutil: socavar la moral desde dentro, sembrando el desaliento entre los sirvientes, explotando sus miedos más íntimos. Petra comenzó a propagar rumores sobre el futuro de la promesa, insinuando que Catalina planeaba vender parte de las tierras a inversores extranjeros, lo que supondría la pérdida de empleos para muchos. La táctica, aunque burda, comenzó a calar en algunos, especialmente entre los más antiguos, aquellos que veían el cambio como una amenaza más que como una oportunidad. Catalina, al enterarse de estas maniobras, no se dejó llevar por la ira. Sabía que la confianza no se impone, se construye. Decidió entonces organizar una asamblea abierta con todo el personal, un acto sin precedentes en la historia de la promesa. En esa reunión, les presentó su visión de futuro con total transparencia. Una finca moderna, sostenible, donde cada trabajador tendría voz y voto en las decisiones importantes. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y emoción. Algunos, como Pía y Gregorio, se mostraron abiertamente entusiastas. Otros, más cautos, comenzaron a replantearse las dudas que Petra había sembrado. La semilla de la confianza, aunque aún pequeña, comenzaba a germinar. Mientras tanto, Manuel y María Fernández, siguiendo la pista del forastero que afirmaba conocer el paradero de Samuel, llegaron a un pequeño monasterio en las afueras. Allí, encontraron al sacerdote, vivo pero profundamente afectado. Samuel había decidido retirarse tras recibir amenazas por parte de aquellos que querían silenciar ciertas verdades incómodas sobre los aliados de Cruz. Su testimonio sería crucial no solo para María, sino también para limpiar las sombras que aún pendían sobre la promesa. El regreso de Manuel y María fue recibido con una mezcla de alivio y júbilo. Pero Catalina sabía que las guerras, a veces, se ganan en los detalles más pequeños. Ordenó reforzar la seguridad en la finca, consciente de que las últimas maniobras de Lorenzo no serían las últimas. No podía permitirse más golpes bajos. La confirmación de esta sospecha llegó más rápido de lo esperado. Aquella misma tarde, un incendio comenzó a devorar una parte del granero. La rapidez con la que Toño y Curro reaccionaron evitó que el desastre fuera total, pero las sospechas no tardaron en caer sobre Lorenzo y Petra. Sin embargo, sin pruebas concretas, Catalina sabía que acusarlos abiertamente solo debilitaría su posición. Pero la chispa de aquel incendio no solo encendió las llamas en el granero. Fue el catalizador que faltaba para que el personal se posicionara definitivamente. Al ver cómo Toño, Enora, Curro e incluso Catalina arriesgaban sus vidas para salvar la finca, muchos comprendieron que la lucha no era entre nobles y sirvientes, sino entre quienes querían proteger la promesa y quienes solo buscaban su beneficio personal. Petra, consciente de que el terreno bajo sus pies se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada: confrontar a Catalina directamente en los pasillos del palacio, frente a testigos. Con su habitual veneno, le acusó de ser la causa de la decadencia de la casa, de haber destruido la estabilidad que Cruz y Alonso habían mantenido. Pero Catalina, con una serenidad implacable, respondió: Petra,
la promesa no se ha construido sobre el miedo, sino a pesar de él. Y tú ya no formas parte de su futuro. Aquellas palabras, dichas con la fuerza de quien sabe que tiene la razón, fueron el golpe final. Petra, humillada y consciente de su derrota, decidió abandonar la finca. Lorenzo, al verla partir, comprendió que su tiempo también había terminado. Se retiró a sus habitaciones, sabiendo que cualquier intento de recuperar el control sería inútil. En los días siguientes, la promesa comenzó a respirar un aire nuevo. Las reformas impulsadas por Catalina no solo afectaron la estructura física de la finca, sino también su esencia. Las barreras sociales comenzaron a diluirse, y por primera vez en generaciones, la palabra «familia» se pronunció con sinceridad entre todos los que vivían allí. Adriano, tras su vergonzoso comportamiento, intentó acercarse a Catalina buscando redención. Pero Catalina, aunque no le guardaba rencor, sabía que algunas heridas necesitaban más tiempo del que podían ofrecerse mutuamente. Decidió mantener una relación cordial, pero marcando una distancia que protegiera su recién conquistada estabilidad emocional. Manuel, viendo la transformación de su hermana, no pudo evitar admirarla. Le confesó que, durante mucho tiempo, había temido que la responsabilidad la aplastara. Pero ahora veía que, lejos de hundirla, la había elevado. Catalina, en respuesta, solo sonrió. Sabía que el camino había sido arduo, pero también entendía que las verdaderas victorias son aquellas que se construyen ladrillo a ladrillo, día tras día. La escena final de esta jornada de cambios fue simbólica. Catalina, junto a Simona, Pía, Manuel, Curro, Toño y Enora, se reunieron al atardecer en los jardines. Sin discursos, sin pompa, solo compartiendo un silencio lleno de significado. Era un momento de respiro, de reconocimiento mutuo. Cada uno de ellos había aportado su grano de arena para transformar la promesa, y ahora, juntos, contemplaban el horizonte de lo que estaba por venir. Catalina, con la mirada fija en el atardecer, pensó en Cruz, en Alonso, en todos aquellos que habían intentado imponer su voluntad desde el miedo. Y sonrió, porque entendía, por fin, que el verdadero poder no está en el control, sino en la capacidad de inspirar. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la promesa inauguraba una nueva era.